Libro de Proverbios, capítulo 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía aquí hace referencia a la visión a través de los profetas, es decir, podría significar la palabra de Dios. Y aquí dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, si no hay la palabra de Dios, las personas vivirán a su propia manera. En realidad, si no conocemos la voluntad de Dios y sus planes, y si no sabemos qué va a pasar, qué es lo que nos espera en el futuro, viviremos una vida de desenfreno. Porque si no conocemos la palabra de Dios, es normal que no podamos seguir su voluntad. Por eso la Biblia dice, en la época de jueces de Israel, olvidando la palabra de Dios, cada uno hacía lo que le parecía mejor, lo que quería, sin consultarle a Dios. Imaginemos, si no hubiéramos conocido la justicia y el amor de Dios, simplemente estaríamos disfrutando de nuestra vida y del mundo. Pero Dios nos ha dado visiones, nos ha dado la palabra de la promesa, para que no vivamos en el libertinaje, para que no vivamos en vano. Entonces es muy importante para nosotros conocer más la voluntad de Dios y su plan y tener la visión correcta a través de la palabra. Por esta razón aquí dice, el que guarda la ley es bienaventurado. Es decir, los que conocen y guardan la palabra de Dios llevan una vida ordenada y son bendecidos, porque la palabra es una norma y regla de nuestra vida. En cambio, si no le interesa y deja atrás la palabra de Dios y no la siguen, su vida se desenfrenará cada vez más. Pero como dice este versículo, benditos los que guardan la palabra de Dios y que son obedientes a la palabra. Porque la palabra de Dios nos da claramente una visión espiritual. Y esa visión proporciona dirección a nuestras vidas. Así nos protege del libertinaje. Así que alguien dice que si no dejas que la palabra gobierne tu vida, el pecado gobernará tu vida. Es verdad, ¿no? Aquellos que no se acercan a la palabra de Dios y no la conocen bien, andan poco a poco por el camino equivocado, por el camino del pecado, ¿verdad? Pero una persona cuyo corazón está lleno de la palabra de Dios, tendrá el poder frenar del pecado, porque la palabra tiene el poder para resistir las tentaciones. Entonces es importante que tratemos de conocer, seguir la palabra de Dios. Y recordemos, bienaventurados los que se acercan a la palabra de Dios y la hacen suya, porque Dios siempre cumple sus palabras de la promesa. Pues hermanos, ¿acaso esta semana han estado alejados de la palabra de Dios? Si es así, a partir de hoy espero que volvamos a estar más cerca de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ver la visión y el camino que debemos seguir día a día a través de la palabra. Y la palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas. Este mundo donde vivimos se está volviendo más desordenado y caótico, pero nosotros debemos poner la palabra de Dios en nuestros corazones y fortalecer nuestra fe y vivir una vida santa, como los cristianos salvos. Los cristianos deben estar separados del mundo, separados del pecado y acercarse a la palabra de Dios. La Biblia nos dice, cuida tus pasos y acércate a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no nos olvidemos, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la palabra es bienaventurado.